porque creemos en la importancia de fortalecer los lazos familiares. Pinturas Ocel Reforma se une con alegría a la plática de matrimonio. Muy buenas tardes a toda la familia Radio Vida, a todos los que escuchan. Estamos bien contentos de estar acá con ustedes, compartiendo este tiempo y este privilegio que nos dan de poder compartir una semilla que bendiga la vida de los matrimonios. Soy el pastor Isaac Guzmán de Manantial para Vivir y me acompaña Beatriz Ceballos. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, familia Radio Vida. Traemos una palabra de bendición, una semilla que va a traer vida y va a traer crecimiento, edificación a sus vidas. Bendiciones. Así es. Y cuando hablamos de matrimonio hablamos de algo muy delicado. Por eso si lee ahí el tema, se llama Manéjese con cuidado, ¿verdad? Y haciendo un poquito alusión a cuando vamos y compramos, ¿verdad? O ve una caja ahí donde viene cristal y de afuera dice, manéjese con cuidado. ¿Por qué? Porque lo que está adentro es muy valioso, pero también al mismo tiempo muy frágil. Entonces no se puede tomar a la ligera, no se puede llevar a la ligera, sino que intencionalmente tenemos que prestar mucha atención. Quiero leer un verso del libro de libros, la Biblia, y digo libro de libros porque está inspirado por el que nos creó, el que instituyó el matrimonio con la primera pareja, Adán y Eva. Hay un versículo que dice así ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Este verso está lleno de poderosas verdades, pero quiero solamente resaltar por lo pronto dos de ellas. Una, ¿verdad? La importancia para Dios de que seamos iguales. Bueno, hoy en día se habla mucho de igualdad, pero eso es algo que Dios desde un principio que nos creó lo consideró y lo tomó de esa manera. Llamó al hombre varón y a la mujer dijo se le llamaba varona también. Y en este caso usa la palabra igualmente, ¿verdad? Porque antes da algunas indicaciones, consejos a la esposa, a la mujer, pero al hablarnos a nosotros dice igualmente. Eso significa que lo de arriba también nos compete a nosotros. Y lo otro que quiero resaltar de este verso es cuando dice dando honor a la mujer como vaso más frágil. Y quiero resaltar la palabra más, porque la palabra más me da una verdad, me arroja una verdad. ¿Cuál verdad? Que la mujer es más frágil, pero decir más significa que el hombre también es frágil, ¿verdad? Podría haber dicho el hombre es menos frágil, pero esa más nos conecta como dos seres que somos frágiles. Y tal vez el hombre un poquito menos frágil, pero también. Entonces, ahora pensemos en el matrimonio, ¿verdad? Como compuesto como dos personas, pero en este caso, por darlo como un ejemplo, como dos vasos de cristal. Imagínate, Beatriz, que tú vas a una tienda y compras dos vasos. Uno es un poquito más fuerte, pero al fin de cuentas los dos son de cristal, así que son frágiles. Y tú ves que el vendedor toma los dos vasos y te los pone en una bolsa directo así. Yo creo que no lo permitiría. Oye, espérese tantito, mire, son de cristal. No quiero que se dañen. No podría ponerles alguna protección. Probablemente tú lo harías. Y en mi experiencia, cuando mi mamá, ¿verdad? O tú también has comprado, con mi esposa hemos ido, me he dado cuenta que los que te lo venden toman vaso a cada uno de ellos y lo protegen. Normalmente lo envuelven con papel periódico, uno y uno, y ya los ponen juntos. ¿Por qué la importancia de eso? Porque van a comenzar un viaje de la tienda a la casa, y en ese viaje hay muchas experiencias, y si no están protegidos se van a dañar. Y no tiene que ver con que uno sea malo, el otro no, que alguien sea más capaz, el otro no tiene que ver con diferencias, tiene que ver, o debilidades, tiene que ver con la fragilidad, que por el viaje mismo la fragilidad va a provocar que haya daños, y pueden ser daños tan graves como un quebranto completo, que lleguen a quebrarse completamente. Por eso la importancia cuando uno compra algo así es protéjanlo. Cuando hablamos del matrimonio hablamos también de dos vasos frágiles, que también comenzamos un viaje donde vamos a tener altibajos, donde, ¿verdad? A lo mejor se van a subir al camión, ¿verdad? Con los vasos, van a bajar del camión con los vasos, los van a poner por un lado. Entonces vamos a tener muchas experiencias que en ellas podemos dañarnos si no estamos
debidamente protegidos. Entonces la protección se vuelve muy importante. Por ejemplo, en este caso yo entiendo que yo soy un vaso frágil, tal vez menos que tú, sí, pero eso no quita que también yo sea frágil. Y pensando en esta escritura, yo te preguntaría, a ver, Beatriz, ¿cómo me vas a proteger? Gloria a nuestro Dios. No, para mí es un privilegio, es una bendición que Dios me da a mí como mujer, ¿no? Me da como mujer porque la escritura dice la mujer sabia edifica su casa. Más la necia con sus manos la deriva, la destruye. Entonces, de una forma u otra, dice la escritura que Dios creó al hombre, creó al hombre, creó a la mujer. Entonces, aquí mi esposo habla de dos vasos, un vaso que va a simbolizar, podemos decir, Beatriz, otro vaso va a simbolizar Isaac. Son dos personas completamente diferentes. Y al iniciar esta enseñanza, yo puedo empezar con esta enseñanza, no tanto qué quiero, de qué forma voy a proteger a Isaac, yo, Beatriz, sino de qué manera necesito protegerlo. ¿De qué manera? ¿De qué forma? Nosotros platicábamos en esta enseñanza pensando cuando... ahorita que habla mi esposo, cuando dice take care, dice cuídalo, manténlo, manéjalo con cuidado, como dice en inglés, ¿no? Manéjalo con cuidado. Entonces, el hombre necesita una protección, porque realmente la escritura dice que Dios nos ha hecho a nosotros la ayuda idónea. Hay una manera como nosotros podemos proteger el corazón del esposo, cómo podemos fortalecerlo, cómo podemos motivarlo, cómo podemos ayudarlo. Y es maravilloso el entender, el comprender que nosotros como mujeres somos de mucha influencia. En este caso, el hombre por lo general maneja una presión muy alta afuera. Un estatus, un estándar, un prototipo, un estándar muy fuerte de que el hombre tiene que tener ese carácter fuerte, rudo, no debe presentar vulnerabilidad afuera. Entonces, el varón, lo que es en el trabajo, en cualquier área en que él se maneja, siempre maneja podemos decir, esa quijada bien tensa, el decir también todo lo puedo, si lo puedo hacer, te puedo ayudar, no debes de equivocarte, maneja ese estrés, podríamos decir, ¿no? La hormona del estrés bien activa, ¿no? bien elevada. Entonces, una de las formas que yo puedo proteger el corazón de mi esposo, el corazón de tu esposo, mujer, es tú activar en tu esposo esa que tú seas esa fuente de paz. Esa fuente de paz, o sea, que tu esposo va a llegar a tu hogar y vengo afuera, vengo con aquellas exigencias y ya con esa naturaleza divina que Dios los ha creado. En el caso de mi esposo, este vaso que dice que la escritura que también es frágil, pero mucho más frágil de la mujer, ya maneja ese estrés. Yo como esposa, tener ese conocimiento, amada mujer, yo les quiero hablar directamente a ustedes. Dice la escritura, dice, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libre. Dice la escritura, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En este caso, muchos matrimonios están siendo derribados, están siendo destruidos por falta de conocimientos. A diferencia, hay matrimonios que podemos decir que son indestructibles. Parece que entre más situaciones adversas, más fuertes se hacen. ¿Por qué? Porque buscan el conocimiento. O sea, no se conforman en decir, yo sé, yo soy así, y así aprendí de mi madre, aprendí de mi hogar. No, sino buscar, Señor, tú creaste a mi esposo de una manera, tú lo creaste a tu imagen, mi esposo es la obra maestra de parte de nuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que él necesita? ¿De qué manera yo lo tengo que proteger? Yo sé convertirme en una fuente de paz para él. No ser esa presión, esa fuente de exigencia. Aquí tienes que comportarte así, tienes que ser así, sino ya tranquilo. O sea, allá afuera está la exigencia, aquí vienes a tu hogar. Yo en lo personal no voy a ser esa fuente de exigencia, de que se te eleve el cortisol o de estrés para tu vida, sino al contrario, una fuente de paz. Una fuente de paz, y creo, amadas mujeres, que... Todo ya lo dijo en público. Sí. Quedó grabado ahí. Sí, créanme que años atrás escuché una enseñanza, me acuerdo que decían, cuando hablaban acerca de la intimidad,
se mantiene una intimidad muy buena en cuanto a la sexualidad. Amadas mujeres, es importante, pero no es la más importante. No es la más importante, porque yo como pastora, como consejera, me ha tocado tener consejerías con mujeres que mantienen una relación íntima, sexual, podríamos decir perfecta, pero sin embargo sí es importante, pero no es lo más importante. No es lo único. No es lo único, exactamente, no es lo único. Áreas. Entonces, nosotros como esposas convertirnos en una fuente de paz. Es el punto número 1 y es una forma en las cuales yo puedo proteger el corazón de mi esposo, ser una fuente de paz, y el otro, ser una fuente de admiración. No fijarme en lo que ocupa y en lo que necesita, sino mi esposo ocupa que yo lo admire, que yo le vea las fortalezas y no las vulnerabilidades. Le vea las fortalezas y que realmente mi esposo sienta que yo realmente soy una mujer agradecida. O sea, lo que haces aquí en mi casa, lo que haces por mí, muchas gracias. Y le voy a decir una cosa, el hombre tiene una sensibilidad tan asertiva en cuanto a discernir cuando es sincero. No solamente son palabras, ay, Zaire es muy fuerte, ay, Zaire es muy trabajador. No, sino que él lo puede identificar cuando realmente soy sincera. Cuando yo en este punto yo le muestro sus fortalezas, yo le muestro mi admiración hacia él lo va a percibir y en él va a generar esa podríamos decir, esa seguridad, eso que él necesita como varón. Satisfacción. Esa satisfacción que mi esposo necesita. Entonces, lo que viene es el yo convertirme, no una fuente de estrés, en una fuente de estrés, sino una fuente de paz. Y lo otro, no ser una fuente de crítica, sino también, más bien, una fuente de admiración. De admiración. Tengo en mi mente, rápidamente, antes de pasar el punto a mi esposo, yo tengo en mi mente 2 ancianitos que fueron mis padres. Fueron mis padres, se duraron 50 años de casados y yo los tengo en mi mente, siempre ellos platicando de sus fortalezas. Siempre platicaban de sus fortalezas. Cuando llegases al pueblo con el vestido, que me sacaste de blanco, que te preguntaron, que te dijeron, y no, pues como no, me casé con un hombre muy trabajador, y yo veía el rostro de mi padre de satisfacción. O sea, wow, me estás validando. Y lo mismo mi padre hacia mi mamá. Fueron historias que se platicaban día tras día, yo me las sabía de memoria, pero en ellos generaba esa satisfacción, esa alegría, ese sentimiento de validación. Entonces, amadas mujeres, estamos con el hombre que amamos. Estamos con el hombre que amamos, procuremos protegerlo. Ese vaso que sí es frágil, como decía mi esposo, igualmente, el vaso que está simbolizando nuestro esposo, tu compañero de vida, también requiere cuidado. Y las 2 maneras en las cuales nosotros podemos protegerlos es en ser una fuente de admiración y no de crítica, en ser una fuente de paz y no una fuente de estrés. Entonces, les comparto de mi experiencia, les comparto de lo que he aprendido alrededor de 31 años de matrimonio. Sí, ya en enero cumplimos 31 años, mamá. Así es, ¿verdad? Y pues de la misma manera, ¿verdad? Aún la Biblia dice que la mujer es más frágil. Entonces, qué importante es, como decimos, protegernos, porque 2 vasos que van juntos y son frágiles, es imposible evitar el golpeteo. Vivimos juntos en un hogar y somos diferentes en pensamientos, en emociones. Entonces nadie puede evitar que haya golpeteo entre nosotros, que haya diferencias, que haya situaciones que nos pongan en lados opuestos a veces. Pero entonces por eso es tan importante la protección, porque no podemos evitar cometer errores. Pero cuando hay errores, tengamos la protección suficiente para que ese error no llegue a quebrarnos y pueda romperse algo que sabemos que no se debe de romper. El matrimonio tiene que ser para siempre, no fue diseñado para romperse. Entonces, qué importante también que nosotros los hombres podamos proteger, ¿verdad? Rodearle de esa protección a la mujer para que cuando cometamos nuestros errores y tengamos algún golpe, pues se pueda sobrellevar, se pueda soportar
aquello, ¿verdad? Y yo quiero retomar de nuevo el verso que leí de Pedro, primera de Pedro 3, versículo 7. ¿Cómo empieza el consejo? Dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente. Los maridos tenemos que ser muy sabios, tenemos que ser muy entendidos. Exacto. No podemos ser negligentes en esto, no podemos descuidarnos o dejar que la vida corra y que pensar que en automático todo va a funcionar. Uno de los errores más grandes, ¿verdad?, en las parejas cuando llegan al punto de quiebre, de quebranto. Una de las frases de los hombres es pensar que todo estaba bien. O sea, todo estaba bien, es la idea muy común. Y realmente el hombre piensa que todo estaba bien, no porque se cercionó de que así fuese, sino porque simplemente estaba ignorando, estaba dejando correr algo, no estaba prestando atención. Entonces la Biblia dice, no seas así, tienes que ser sabio para con tu mujer. Ahora, la Biblia dice que la forma de actuar con sabiduría para crear esa protección en la mujer es dándole honor. Nuestras esposas necesitan que nosotros les demos honor. Puesto en palabras más simples de entender de una manera contemporánea, yo podría decir, los hombres tenemos que vivir añadiéndole valor a la mujer. Ese es el llamado. Si un hombre es sabio con su esposa, va a ser un hombre que le añade valor a su pareja. Ahora, este añadir valor es algo muy importante y hay 3 puntos que creo que son muy importantes en la experiencia, ¿verdad?, de estos ya 30 años y pues en enero 31 con mi esposa, tanto con ella como como me ha tocado pues en las consejerías, todo eso he aprendido. Hay 3 puntos donde la mujer es muy importante que le añadamos valor para que ella se sienta amada, se sienta valorada, se sienta protegida, de modo que cuando vengan momentos de prueba tenga la fortaleza de perseverar, de saber que es una situación, pero ¿verdad?, todo tiene que seguir adelante o puede seguir adelante. Y una de las primeras, son 3 puntos los que, ¿verdad?, quiero mencionar en este aspecto. Y una de las primeras cosas en las cuales tenemos que añadir valor es en la atención. Prestar atención a la mujer, escuchar, ¿verdad?, el poder escuchar. A veces a nosotros se nos dificulta porque la broma o la plática a veces entre los hombres siempre es decir que la mujer habla mucho, ¿verdad? Y que habla de todo y de repente creamos una indisposición en nosotros para escuchar. De modo que a veces cuando llegamos al hogar después del trabajo, ya llegamos con disposición. Entonces, aunque la mujer realmente quiera hablar lo más indispensable o necesario, pues ya a veces la catalogamos como que no es así. Como que, me está ahogando, ya estás hablando. Y en realidad apenas está empezando a hablar muchas veces. Pero ya es la indisposición que nosotros tenemos. Pero si nosotros somos sabios, tenemos que prestar atención y escuchar a la mujer. Poder escucharte lo que sentiste en el día, lo que viste en el día. Si hay algo que es importante, prestar atención, ¿verdad? Y hay que ser diligentes en ello, ¿verdad? Prestar atención con diligencia. Porque a veces sí hay que hacer un esfuerzo, no es algo fácil, realmente hay que hacer un esfuerzo. A veces estás en la sala y la esposa está en la cocina y te dice, ven, te quiero decir algo. Y tú como dices, pues grítamelo, ¿verdad? O al rato me lo dices cuando te venga. Y da flojera a veces ponerte de pie, vas a ir del trabajo cansado e ir a donde está ella para decir, ¿qué es lo que me quieres decir, verdad? Pero es un esfuerzo que vale la pena hacer, porque ese esfuerzo está protegiendo a tu esposa de las mentiras del diablo, de que no me quiere, que no me ama, que no le importo, cuando tú y yo sabemos que sí las amamos y sí nos importa. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa forma, estamos poniendo una protección al vaso frágil para que no se quiebre, para que no se dañe. Y esa parte es tan importante que le hagamos, ¿verdad? El segundo punto, ¿verdad?, que nosotros tenemos que también ser sabios y añadir valor es en el reconocimiento también. Mi esposa habla de admirar, el alabarle, el reconocerle, ¿verdad? Decirle qué hermosa estás, o qué bien se te mira esa ropa, o mira, ¿verdad?, qué bonito se te ve ese peinado. Vuelvo a decir, no es algo que suceda en automático. Por eso es lo importante de ahorita escucharlo y aprenderlo, porque todo lo que es en automático no necesitamos ni que nos lo digan, ni que nos los enseñen. Pero si lo estamos aprendiendo hoy es porque tienes que dar por hecho que no va a suceder en automático. Vas a tener que ser intencional, diligente, tú mismo recordarte, no se te olvide
decir una palabra a tu esposa en la mañana. Y no se te olvide cuando llegues del trabajo, decirle algo a ella, que reconocerle, alabarle, ¿verdad? Por su presencia, por su apariencia, por su apoyo, y en cada área poder darle una palabra de alabanza, y esa alabanza la va a proteger de esas mentiras de que estás envejeciendo, que ya no te miras bien, y tantas mentiras que en el mundo se están sembrando, pues es a través de los estereotipos que se hablan tanto en la televisión, o las cosas, ofrecimientos, que es muy sencillo para la mujer sentirse no tan atractiva, sentir que está perdiendo hermosura, y no es así, no es así. Pero nosotros al alabarles, pues les estamos protegiendo, ¿verdad? Para que esas cosas no le lastimen y no tengan entonces que tener validación de más hombres para sentirse bellas, sino que con nuestra propia alabanza tengan el cuidado, se puedan sentir lo suficientemente hermosas y bellas para no tener que depender de nadie más, ¿verdad? De que les digan que lo es o no lo es. Y el tercer punto, ¿verdad? También de añadir valor es la disposición. El estar dispuestos a compartir nuestro tiempo, aún aquel que tenemos apartado a veces para descansar, ver una película, otras cosas, para apoyar a nuestras esposas. Ustedes como esposas constantemente necesitan ese apoyo, ¿verdad? Y me puedes ayudar con el patio, o me puedes ayudar, arréglame un cajón, o mira, ayúdame arreglando esta parte de acá ya. Y yo sé que a todos los hombres esas cosas, ¿verdad? De repente es como que llegué a trabajar y no quiero, ¿verdad? Pero vale la pena hacer el esfuerzo, volvemos a decir. Vale la pena porque la recompensa es grande. Un matrimonio que camina sanamente, no hay nada más hermoso y maravilloso que un matrimonio que camina sanamente. Y cuando nosotros ponemos cuidado en esto, las estamos protegiendo, ¿verdad? A los engaños del enemigo de que está sola, mira, nomás tú, a nadie le importa la casa, a nadie le importa más que tú eres la que trabaja. Y empieza a meter ese engaño a la mujer, que empieza a sentirse sola, ¿verdad? Pero cuando nosotros ponemos ese cuidado y esa atención, entonces la mujer dice, no estoy sola, realmente tengo a alguien conmigo, ¿verdad? Quiero cerrar este punto con un recuerdo, ¿verdad? Hace tiempo atrás, recuerdo que un día en que mi esposa estaba ofuscada conmigo un poco, ¿verdad? Ahí, ya no recuerdo por qué causa, porque no recuerdo exactamente cuál fue la causa, pero mi esposa estaba un poco ofuscada conmigo y, ¿verdad? Estaba allá arriba en la casa y yo bajé y vi la cocina y vi que estaba todos los trastes ahí, estaban pendientes, limpiar, lavarlos y arreglar, y pues dije, pues lo voy a ayudar. Simplemente dije, voy a ayudarte. Y me puse a lavar los trastes. Y de repente mi esposa venía decidida a mostrar su ofuscación conmigo, ¿verdad? Pero dice ella que cuando llegó y dio la vuelta a la cocina y me miró lavando, dijo, no, mejor no dijo nada. Cambió su actitud y esa molestia que sentía, esa ofuscación al verme apoyarla, cambió totalmente. No tuvimos ni siquiera que tratar el tema, no tuvimos que discutir el tema, simplemente su corazón cambió por el solo hecho de verme apoyándole en aquello. Entonces, así de importante es cuando apoyamos, ¿verdad? La mujer se siente amada, se siente atendida y en este caso también se siente apoyada. No estoy sola con toda la labor del hogar. Así que aquí están estos consejos que les dejamos, ¿verdad?, a cada uno de ustedes. Y les quiero recordar con mi frase favorita de los matrimonios, es que el matrimonio es maravilloso, pero el proceso no es fácil, el proceso es doloroso. Como dice la Escritura, dice, irán andando y llorando, llevando la preciosa semilla en los matrimonios, llevando la preciosa semilla, dice, pero volverán con regocijo trayendo esas gavillas. Cuando uno ve que pasaste la prueba, que estás viendo el fruto, te sientes muy contento, te sientes muy agradecido como Dios te llevó de la mano, como Dios te fortaleció y cómo podemos seguir adelante con gozo. Sí, y no hay fórmulas milagrosas. No hay pastillas que te vayan a quitar 20 kilos en un mes. No existe eso. Esos productos mágicos no existen tampoco en el matrimonio. Todo lo bueno cuesta, todo lo que vale la pena es hacia arriba.
Así que hay que esforzarnos, anímense porque el matrimonio es maravilloso. Queremos terminar con una oración. Con oración, pero también quisiéramos invitarles, somos pastores de la Iglesia Manantial para Vivir. Entonces, si no tienes en dónde congregarte, con todo nuestro corazón te invitamos para que nos acompañes. Tenemos en nuestro templo ahí en la Colonia Ladrillera, Roberto Mejía, número 60. Entonces va a ser un gusto para nosotros poder acompañarte. Tenemos reuniones los domingos a las 6:30 de la tarde. Trabajamos con células en las colonias, trabajamos con matrimonios, tenemos grupos de jóvenes los días viernes, tenemos grupos de adolescentes los sábados por la tarde. Entonces busca en Facebook Manantial para Vivir y va a ser un gusto para nosotros recibirte en nuestra iglesia. Bendiciones. Oramos. Padre, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos diste de compartir esta palabra, sí, Señor, gracias, con los Padre matrimonios, que son algo maravilloso, algo valioso, Señor, para la comunidad. Todo comienza con matrimonio, del matrimonio se forma un hogar y del hogar se forma una comunidad. Y conforme sea la solidez del matrimonio, también tendrá solidez la comunidad. Así que te pedimos ánimo para todos los varones, para todas las mujeres, para que podamos seguir creciendo, seguir adelante, porque hay una gran recompensa. Amén. Cuando podemos esforzarnos, cuando podemos ser diligentes. Hay una gran recompensa. El matrimonio sano es maravilloso. Dios, ponemos la comunidad en tus manos y damos gracias por este tiempo aquí en Radio Vida. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Escuchaste La Plática de Matrimonios, un espacio copatrocinado por Pinturas Ocel Reforma.